Y llegamos al capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es interesante lo que pasa en el capítulo 3, 4 y 5, porque esto habla de una revolución dentro de la iglesia que se había formado en Jerusalén. ¿Cómo comienza todo? Comienza cuando Pedro y Juan van al templo a orar a la hora de la oración. Ahora, ¿por qué van al templo a orar? Bueno, porque ellos como judíos tenían la costumbre de orar 3 veces al día, y entonces en el templo de Jerusalén se oraba a la mañana, se oraba a las 3 de la tarde y se oraba al anochecer. Esto no sabemos si es bueno o fue malo para la iglesia. ¿Por qué? Porque indudablemente se los confundía como una secta más de los judíos. Pero en el capítulo 3 tenemos un incidente que va a comenzar a diferenciarlos notablemente. Herodes el Grande había reconstruido el templo de Jerusalén. Y si bien los judíos no le tenían mucha simpatía porque él era idumeo de origen, sin embargo, cuando miraban el templo y lo que él había hecho, tenían que reconocer que era un gran constructor y que les había hecho mucho bien. La entrada al templo era una puerta hecha en bronce de Corinto que tenía un alto de 25 metros, 20 metros de ancho, y se subía a través de 15 escalones. Una puerta realmente monumental que se abría a la mañana y se cerraba por la noche. Lo que quiere decir que todos los que entraban al templo entraban a través de esa puerta que le había donado un hombre que se llamaba Nicanor y que el pueblo le dio el nombre de Puerta la Hermosa. Oficialmente se llamaba la Puerta de Nicanor, pero el pueblo la llamaba la Hermosa por la belleza que esa puerta tenía. Por supuesto que allí, por esa puerta tenían que atravesar todos los cristianos para reunirse en el pórtico de Salomón, que estaba a continuación, que era habitual para sus encuentros. Allí había un inválido, un hombre dependiente, necesitado, que necesitan llevarlo y ponerlo en el lugar, que vive de la caridad pública, y pasan Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan pasan, le pide limosnas, y entonces Pedro le dice: míranos, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Ahora, ese milagro es un detonante tremendo para la iglesia. El hecho de que el inválido se levantara y entrara con ellos en el templo, un hombre que era como de 40 años, nos dice la Escritura, conocido por todos por el lugar en que estaba ubicado, produjo una conmoción en el pueblo. Y lo que hemos leído hoy es justamente la conmoción que tiene en el pueblo. La gente se asombró y se espantó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estaban asombrados por el milagro como cualquiera que ve una maravilla, pero además estaban temerosos porque estaban frente a algo sobrenatural, algo increíble, algo nunca visto. Algo había pasado en la comunidad esta de los cristianos que no pasaba en la comunidad judía. Y aquí comienza la diferenciación. Ahora, Pedro tiene que explicar qué es lo que pasó. Y se lo tiene que explicar al pueblo, a la gente, no a las autoridades todavía. Entonces lo primero que hace Pedro es desviar la atención de ellos. Les dice: no deben maravillarse de esto, no nos miren a nosotros. Y entonces presenta a Jesucristo como aquel que Dios estaba en ese momento exaltando a través de ese milagro. Es decir, que en el nombre de Jesucristo se había hecho esto. Ahora, hacía pocos días atrás, Jesucristo había sido crucificado, y había sido crucificado con el apoyo de las autoridades del templo. Ahora viene todo este grupo y habla de que en el nombre de Jesucristo se produce el milagro. Entonces Pedro, con mucha veracidad, les dice: ustedes son responsables como pueblo. Recordemos que frente a la cruz de Jesús hubo una turba que gritaba: no queremos que este reine sobre nosotros, crucifícale. Por lo tanto dice: son responsables de haberlo entregado a Pilato, porque Pilato era el que tenía que firmar la sentencia de muerte. Ellos no lo podían, el Sanedrín, el máximo tribunal judío, no lo podía matar. Dice: son responsables de haberlo entregado, de haberlo negado, cuando ellos dijeron no queremos que este reine sobre nosotros, de haber elegido a un homicida en su lugar, habían elegido a Barrabás,
Y dice Pedro, y mataron al autor de la vida. Ahora, estos son los cargos. En ese momento se produce una acusación muy grande contra el pueblo. Pedro dice, esto lo hicieron por ignorancia. Ahora, esta palabra por ignorancia no es de ninguna manera una forma de exculparlos, de echar la culpa afuera. Les está diciendo, ustedes no escudriñaron bien las Escrituras y por eso no interpretaron quién era el que tenían delante. Es una acusación muy grande que ya había hecho Jesús y se la había hecho a los saduceos cuando les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pedro vuelve a decirles a ellos de que en ellos hubo ignorancia al hacerlo. No disminuía el pecado, explicaba por qué lo habían hecho, porque no habían comprendido, estudiado, analizado bien lo que la palabra de Dios decía. Y les da una salida. Y la salida es arrepentíos y convertíos. Confirma todo esto con la Escritura, mencionando a Moisés, a Samuel y por último a Abraham. Y es interesante cómo termina este discurso. Porque él parte de la realidad. No deben maravillarse porque esto es lo que hizo Jesús. Los hace responsables de la parte que les corresponde, porque no va a disminuir el pecado que ellos tienen. Les va a presentar una salida, el arrepentimiento y la conversión, que es la misma salida que presentaba Juan el Bautista, que decía arrepentíos, y Jesús cuando comienza su ministerio que dice arrepentíos. Y termina confirmando que el propósito de Dios, sin embargo, no es acusarlos ni cargarlos de culpa, sino que ellos puedan reaccionar y recibir la bendición. Pedro termina diciendo, vosotros sois los hijos de los profetas, y el pacto de Dios se hizo con nuestros padres. Y le fue dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese. Es decir, Abraham dijo, van a ser benditas todas las familias de la tierra y ustedes son los depositarios de la bendición. Quiere decir que hizo todo un proceso frente al pueblo, hablando de Jesucristo, y en alguna forma esto estaba diferenciando a la iglesia de los demás judíos que estaban en ese lugar. Fue un mensaje veraz, fue un mensaje valiente y fue un mensaje apelativo que llamaba a una decisión. Pedro abre en ese momento, con ese discurso, por obra del Espíritu Santo, una gran confrontación que va a traer consecuencias y que va a terminar con la muerte de Esteban y con el comienzo de la dispersión, de la salida de muchos cristianos de Jerusalén para expandirse por otras tierras. Comenzamos analizando esto que es el puntapié inicial del crecimiento de la iglesia más allá de Jerusalén.